Hola, bienvenidos a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. Hoy me gustaría tomar como pretexto para explicar estas dos obras que tengo en la parte de atrás una pregunta muy sencilla, y es que de pronto nunca nos ponemos a pensar de dónde vienen las cosas que usamos, de dónde vienen las conductas o acciones que llevamos a cabo, solo las damos por sentado y suponemos que así han sido toda la vida. Pero resulta que las cosas evidentemente siempre surgieron con una intención o por una finalidad. Y de pronto, ¿qué pasa con los juguetes? Si bien son un objeto de distracción, un objeto de recreación, que nos enseñan, que nos permiten aprender diferentes cosas, no sé si alguna vez han puesto esta pregunta en sus mentes. ¿Quién determinó que las niñas jugaban con muñecas y que los niños jugaban con soldaditos? En realidad, se trata todo de un proceso de educación, un proceso en donde la misma sociedad va formando a sus individuos, y es a partir justo de estos objetos que vuelven el aprendizaje muy sencillo y mucho más interesante a partir de elementos que uno disfruta, que entonces poco a poco vamos adquiriendo, vamos aprendiendo conductas, actitudes, formas de ser, formas de desenvolvernos a partir de algo tan sencillo como estos objetos de recreación. Pensemos, por ejemplo, que en siglo XIX, cuando México se estaba conformando como una nación independiente, empieza a haber una mezcla inmensa de culturas, de conductas, de regiones, que cada una poco a poco va aportando algo para conformar en conjunto justamente la identidad mexicana, a pesar de que esta pueda ser tan diversa como la cantidad de culturas que habitamos en el mismo país. Pero empieza a haber un elemento que justamente empieza a ser completamente cotidiano dentro de las familias mexicanas, y es que los niños, a pesar de que eran personas pequeñas que tenían necesidades, intereses y oportunidades distintas a las de un adulto, en realidad al inicio siempre se les consideró como adultos empequeñecidos, adultos chiquitos que tenían que actuar de las mismas maneras que sus padres. Es entonces que justamente se empiezan a utilizar ciertos juguetes para construir en los pequeños esta idea de cómo es que debían ser las cosas cuando ellos fueran grandes. Una muñeca, por ejemplo, podía desarrollar en una niña todo el instinto maternal. Le enseñaba a poner atención en un ser pequeño, le enseñaba a poner atención, por ejemplo, jugando a la cocina y preparar la comida con su mamá o con sus hermanas. En cambio, a los niños siempre se les otorgaban juguetes que les permitieran no solo desarrollar, si es que existen, ciertas características masculinas o fuertes o un poco más de valentía. En realidad, lo que les daban era la posibilidad de desarrollar muchas más habilidades y capacidades motrices, intelectuales, en el sentido de que tenían acceso a muchos más conocimientos, a la cultura, a la educación en una escuela, y entonces eso les abría el panorama y podían estar, cuando fueran grandes, insertos en el mundo social, político, en el mundo fuera de casa. Con estos dos retratos mexicanos que justamente están en la parte de atrás, podemos ver algunos de estos elementos que acabo de mencionar. Son dos pequeños que podríamos pensar que tienen aproximadamente la misma edad, y cada uno de ellos tiene plasmado no solo vestimenta que de pronto no es necesariamente acorde a la edad, sino algunos objetos que nos hablan de diferentes motivos o diferentes intenciones de esas personas en particular. El pequeño niño tiene en la mano un valero. Si bien el valero es un juguete que pensaríamos completamente ajeno a cualquier cuestión o rol de género, en realidad es un juguete, un juego que permite desarrollar habilidades motrices y al mismo tiempo diferentes habilidades para reaccionar, por ejemplo, muy rápido o para entender el funcionamiento de las cosas. A diferencia, por ejemplo, de la pequeña, que tenemos a un lado sosteniendo a una muñeca que viste, al igual que ella, un vestido. De esta manera, era tratar de plasmar dentro de un pequeño juguete no solo la manera en la que ella debía vestir, porque también la muñeca así lo hacía, sino la manera en la que, a partir de imitar quizá a su mamá, a sus hermanas, a sus tías, a su abuela, sobre el cuidado de otras personas más pequeñas que ellos,
justamente ella replicaría estas actitudes o estos comportamientos con ese pequeño juguete. Hay otro elemento interesante en los pequeños del siglo XIX y se trata, por ejemplo, de la vestimenta. A veces a los niños se les vestía con ropa que en realidad solo era la misma que sus padres, pero en una escala mucho más pequeña. De esa manera, más allá de que la propia prenda podía verse deforme, en realidad los pequeños siempre parecían vestidos como adultos chiquitos. Es poco a poco, conforme crecen y empieza a haber un poquito más de interés y desarrollo hacia el estudio de la niñez, que se determina o se encuentra que los niños tienen pues no solo intereses, sino capacidades, tienen necesidades completamente distintas a la de sus padres. Poco a poco, incluso la moda, un hecho que jamás habíamos pensado, cómo surge la ropa de niños, la moda poco a poco se va adaptando a estos cuerpos pequeños que además están en constante crecimiento, pero que además de estar en constante crecimiento, están en actividades muy distintas a las que un adulto podría sostener. Las niñas aprenden a jugar, a correr, a brincar con faldas o vestidos. Los niños, al principio cuando son pequeños, quizás usan shorts o algo parecido a lo que hoy conocemos como una bermuda, pero en realidad todas las prendas estaban pensadas como un modelo de adultos, quizá como el de sus padres, y de pronto facturado en una dimensión mucho más pequeña, que, insisto, lejos de verse extraña, porque podía verse deforme, a los niños les impedía crecer de una forma más natural. Hoy en día, los niños son muy libres y tienen el mundo al alcance de su mano. Realmente la forma en la que crecemos en este momento, en el siglo XX-XXI, es muy distinta a lo que el siglo XVIII y XIX ofrecía. Sin embargo, siempre recurrimos a este tipo de juguetes que, sin la necesidad de plasmar o tener la intención de marcar roles de género, siempre van a tener esta especie de connotación de si es para niña o si es para niño. Y quizá podríamos empezar a mezclar esas posibilidades, a romper esos límites o esas barreras que, si bien hoy en día cada vez están más derrumbadas, aún es necesario seguirlas tirando para que la forma en la que crezcan, tanto unos como otros, sea exactamente la misma, para que ambos tengan las mismas posibilidades. Obras como estas nos platican, nos cuentan sobre detalles de las colecciones, pero más allá de eso, pueden resultar el registro histórico que nos dejen ver de una manera visualmente atractiva un poquito sobre nuestra historia, no sobre el artista y no sobre estos dos personajes que quizá no, de los que ahora desconocemos el nombre. Nos dejan saber cómo era la vida en un espacio en el que hoy habitamos, pero no necesariamente compartimos tradiciones, no compartimos las costumbres y definitivamente no compartimos la manera de crecer. Este tipo de obras nos enseñan que el arte y la historia no solamente nos acercan y nos permiten conocer las formas de vida de otros momentos, sino que nos permiten saber, identificar o reflexionar sobre aquellas que siguen presentes y que de pronto desconocíamos su origen o desconocíamos su razón de ser. Los invitamos a descubrir estos y más secretos dentro de las obras de la colección de Museo Sumaya para que descubran poco a poco de dónde vienen aquellas acciones o aquellas costumbres que de pronto creemos completamente normales a lo largo de toda la vida.